El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, informó que el Producto Interno Bruto de México en 2020 cayó 8.5% en comparación con el 2019. Aunque este descenso se esperaba por los efectos de la pandemia, es la mayor caída de la economía mexicana desde 1932. Saludo a Raúl Feliz, nuestro experto en materia económica y financiera. Raúl, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Oye, ¿sabes qué está muy interesante? Que ustedes, los economistas que cada mes entrevista el Banco de México, decían que la economía en el 2020 iba a caer 9%. Y en los criterios generales de política económica, la Secretaría de Hacienda decía que 8%. Y resulta que quedamos en 8.5%, es decir, ninguno le pegó. Bueno, sí, recuerda que la encuesta es un promedio de como 32 opiniones diferentes, ¿no? Así es. O sea, nosotros estábamos muy cerca de ese número. En realidad, ya no había mucho que adivinar, Leo, porque ya habían ocurrido 3 trimestres. Y realmente el número no iba a cambiar mucho de lo que ya era el consenso. Lo que vale la pena es ver ese contraste que tú mencionaste. En realidad la caída es 8.3, si depende cómo lo midamos. Es el peor resultado desde los años 30 del siglo pasado. Es el peor resultado en la historia de casi 100 años, pero al mismo tiempo, recuérdate que a mediados de año había un hobby que era pronosticar cada vez números peores para la economía. Hubo gente que llegó a pronosticar menos 14%, menos 12%, y la pregunta es, ¿por qué solo, entre comillas, caímos 8.3? Y yo te diría que en gran parte es por lo que hicieron en Estados Unidos, por los programas de incentivos fiscales que se dieron allá, que han logrado mantener el ingreso disponible de la familia norteamericana, los instrumentos que ha puesto a disposición a la economía y al mercado de la Reserva Federal. Todo eso permitió que las exportaciones de México en el segundo semestre tuvieron un repunte extraordinario, y aunque la demanda doméstica, consumo e inversión doméstica se han mantenido más o menos estancadas, ese crecimiento se lo podemos atribuir a las exportaciones. Y eso es lo que hizo que la economía cayera solo 8.3 y no 10, 11 o 12 como se pensaba en algún momento. O sea, nos volvimos aún más dependientes de Estados Unidos, Raúl. Es correcto. Pero tal vez es algo que tenemos que no tiene otros países de América Latina y muchos en el mundo emergente. Somos una economía flexible, con un tipo de cambio muy competitivo y con una planta que es capaz de exportar y de ser elástica. Entonces, a diferencia de otros países, por ejemplo, Brasil, en nuestro entorno de economía emergente, en Brasil sí hubo un programa de estímulos fiscales agresivo. En México no lo hubo. Prácticamente los incentivos fiscales en México fueron nulos. Lo que sí tuvimos es esta posibilidad de exportar a la principal economía del mundo, y de alguna forma los incentivos en Estados Unidos nos beneficiaron y nos permitieron tener un crecimiento en el segundo semestre, y creo que además, Leo, van a seguir siendo el principal factor del crecimiento económico en el 2021. Ahora, hablando de ya tenemos la perspectiva del año completo. Desde luego, lo peor sucedió el segundo trimestre del 2020. El tercer trimestre no fue tan malo, empezó la recuperación, pero entiendo que el cuarto trimestre, y te lo pregunto, Raúl, ya se volvió a desacelerar un poco la economía mexicana, ¿es correcto? Sí, bueno, sí, pero no era algo inesperado. Vamos a decir, aquí estoy mirando yo enfrente de mi pantalla los números. Comenzamos el año 2020 con una caída con respecto al cuarto trimestre de 2019 de 1.2%. Luego, en el segundo trimestre, se desplomó la economía 17%. Y ya para el tercer trimestre nos habíamos recuperado 12%,
y este cuarto trimestre fue un crecimiento de 3%. No se puede repetir el 12%, porque el 12% en gran parte, el 12% del tercer trimestre refleja la base de comparación del segundo trimestre, donde la economía se había desplomado. 3% sobre una base que ya había crecido un 12% es un crecimiento significativo. Ponlo en perspectiva con Estados Unidos. Estados Unidos también reportó la semana pasada, un día antes que nosotros, su crecimiento del cuarto trimestre. Allá se dice que creció al 4% la economía en el cuarto trimestre. En realidad creció al 1%. Lo que pasa es que allá se anualizan las cifras. Y nosotros crecimos al 3.1% sin anualizar. Si lo anualizáramos, estábamos creciendo al 12%. Es decir, todavía en el cuarto trimestre estábamos creciendo 3 veces más rápido que Estados Unidos, lo cual es muy bueno. Ahora, me quedan un par de minutos, Raúl. Y muchos de nuestra audiencia van a decir, bueno, ya pasó el 2020, quiero borrarlo de mi memoria. ¿Qué esperas para el 2021? Porque ahí también hay divergencias entre lo que esperaba la Secretaría de Hacienda, una recuperación del 4.5% de crecimiento en el 2021, y lo que esperaban ustedes, los economistas que encuesta el Banco de México, que traían, si no me equivoco, 3%. No, hoy acaba de salir la encuesta de Banco de México, la primera del 2021, y sí, muestra que el consenso ha mejorado a 3.7% para este año. Qué buena noticia. Yo en lo personal tengo una estimación de 4% en mi escenario base y de 5.3% en mi escenario optimista. La semana pasada también el FMI hizo una actualización de sus estimaciones y estima un crecimiento de 4.3%. Yo anticipo que el consenso se va a ir moviendo gradualmente hacia un crecimiento cercano al 4%. Y que el riesgo, o sea, es a que nos quedemos muy conservadores, dado el fuerte crecimiento que esperamos todavía en Estados Unidos este año. Y además pensamos, Leo, que el limitante en la velocidad de recuperación es la economía doméstica. Si lográramos reabrir la economía porque controláramos de forma mejor la pandemia, México tiene potencial para crecer arriba del 5% este año. Otra vez, lo que estás diciendo es que 2021 se ve relativamente mejor de lo que se veía hace unos meses, y la apuesta sigue siendo porque Estados Unidos, los grandes estímulos monetarios y fiscales que están inyectándole a su economía, Raúl. Así es, ya está. Ahora, lo que yo digo es, eso ya está en el 4.3%, que es donde está el FMI y donde estamos nosotros. Eso ya está tomado en cuenta. Algo adicional podía venir de que nuestro sector servicios, es decir, hoteles, restaurantes, turistas, negocios, viajes de negocio, etcétera, se reactive más rápido. Y si eso se logra, podemos crecer arriba del 5% con mucha facilidad. Pues ojalá, la verdad fue un año para el olvido 2020, un año de muchos retos, también de muchas oportunidades. Ya hablaremos de eso, Raúl, porque creo que se hicieron muy buenos negocios en el 2020, como siempre las grandes crisis. Pero te agradezco muchísimo, Raúl, y estamos en contacto contigo. Buenas noches a todos. Gracias a Raúl Feliz. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.